Cada artista tenía una visión y una postura política individual. Por ello, la diversidad de tratamientos en el tema de la mexicanidad pasó por variados motivos, que fueron desde lo místico hasta lo sacro, y por los personajes históricos que forjaron la identidad nacional. Cuando Diego Rivera volvió a México, ya se estaban elaborando los primeros murales. Sus autores eran el Dr. Atl, quien ya había pintado, borrado y vuelto a pintar un mural, que lamentablemente no sobrevivió, en el interior del Templo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones. En este mismo templo, Roberto Montenegro pintó el que sería el primer mural del movimiento, que pese a algunas intervenciones, se conserva hasta nuestros días, el Árbol de la Vida, realizado en 1922. En los 2 años siguientes, se llevaron a cabo los primeros trabajos en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, la Fiesta del Señor de Chalma, de Fernando Leal, y la Primera Cruz de México, o el Desembarco de los Españoles, de Ramón Alba de la Canal. Y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, Las Lavanderas, de Jean Charlot. Para esta época, José Vasconcelos ya había mandado llamar a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros, que se encontraban en Europa, para que se incorporaran junto con José Clemente Orozco en la construcción de un movimiento plástico sin igual en la historia del arte latinoamericano. Roberto Montenegro Nervo nace en Guadalajara en 1881 y muere en Morelia en 1968. Fue un pintor, litógrafo y escenógrafo. Fue un precursor y protagonista del arte contemporáneo de México y difusor del arte y la cultura mexicana en el extranjero. El Árbol de la Vida es un mural realizado con la técnica de fresco y encáustica. La obra se encuentra en el ábside del extemplo del que fue el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, actualmente Museo de las Constituciones. El mural cuenta con una división horizontal. En la parte superior se pueden observar a un frondoso y robusto árbol que es sostenido con un tronco de gran grosor. Las ramas fuertes son cubiertas con abundantes hojas y entre flores, entre las hojas y ramas, se pueden observar algunos animales, como aves de diferentes especies y jaguares. Los elementos son de colores brillantes. El fondo es de color oro, que provoca un efecto de vida. Cerca a la copa del árbol y sobre el tronco se encuentra un letrero que dice: acción, supera al destino, vence. En la parte inferior se encuentran varios personajes. En el centro, un hombre vestido de negro con las manos atrás de su cuerpo. 6 mujeres a cada uno de los lados con vestimentas un tanto grecorromanas. La posición de cada una de ellas es diversa. Originalmente, el mural era una representación de un San Sebastián andrógino, sensual y semidesnudo que estaba rodeado por mujeres, de las cuales una tenía los senos descubiertos y apuntaba con un arco y una flecha al santo. También los personajes del mural se entrelazaban por medio de una tela que atravesaba la escena y se ubicaba frente a un árbol mítico con fauna y flora exuberante. Asimismo, estaban rodeados de múltiples simbolismos y textos. La obra fue modificada y actualmente muestra a un hombre en armadura rodeado por 12 mujeres vestidas con túnicas. Además, la tela que los conectaba desapareció. De acuerdo con Jairo Antonio Hoyos Galvis, con dicho acto, el cuerpo afeminado masculino fue excluido del espacio público de la ciudad.
Ante el rezago educativo del México postrevolucionario, donde cerca del 70% de la población era analfabeta, José Vasconcelos, quien estaba a cargo de la recién creada Secretaría de Educación Pública, puso en marcha un proyecto educativo encaminado a resolver esta urgente problemática. Como ejemplo del impulso que el maestro de la juventud de América le otorgó a las expresiones artísticas, en 1922 invitó al muralista jalisciense Roberto Montenegro para que realizara la decoración de los espacios que ocupaban sus oficinas. Actualmente, dicha área está integrada por el despacho principal y los salones Justo Sierra, Simón Bolívar, Emiliano Zapata y Benito Juárez, lugares donde el artista logró sintetizar y cristalizar con maestría el pensamiento místico filosófico de José Vasconcelos. En el muro norte, sobre un fondo azul, semejante a la bóveda celeste, se encuentran elementos alusivos a las filosofías orientales. En la sobrepuerta, el símbolo de los opuestos complementarios, yin-yang, enmarcado por una nube. A la izquierda, sobre el lomo de un elefante blanco, se encuentra una flor de loto que sirve como trono a dos personajes budistas, y hacia la derecha, una bailarina con elegante ropaje hindú parece seguir el movimiento ondulante del humo purificador. En el muro sur, la representación del firmamento sirve de base para este mural que alude a la filosofía occidental. En la sobrepuerta destaca una cruz que en su centro tiene una estrella de 6 puntas rodeada por grandes halos de luz. Hacia el lado izquierdo se aprecia el retrato de la escritora chilena Gabriela Mistral, y junto a ella se distingue a una mujer posada sobre un montículo que mira el cielo estrellado y protege una esfera en su regazo. En el extremo derecho se representa a la declamadora argentina Berta Singerman y a otra mujer de pie que con mirada apacible porta un libro abierto entre sus manos. La obra se complementa con una frondosa enramada de flores en las que descansan 2 aves, la cual enmarca las destacadas personalidades latinoamericanas. En la parte superior de los muros oriente y poniente se observan frisos decorativos con imágenes de ramas entretejidas, flores, aves y los nombres de Dante, Platón, Beethoven, Pitágoras, Tagore y Tolstoy, personajes ilustres de la cultura universal. La decoración de la oficina en su conjunto simboliza el conocimiento, resultado del pensamiento y la capacidad creadora del hombre, quien al buscar explicaciones sobre su existencia y el universo que le rodea, genera un cúmulo de experiencias que le permiten el desarrollo de su ser interior para trascender. Durante el siglo XIX, tanto las colonias españolas como las portuguesas de América lograron su independencia y establecieron nuevas naciones gracias a la lucha de héroes y libertadores, entre los que destacan Miguel Hidalgo en el Virreinato de la Nueva España, José de San Martín en los virreinatos del Río de la Plata y del Perú, así como Simón Bolívar, a quien se le reconoce por sus ideales encaminados a conformar la gran fraternidad latinoamericana en el Virreinato de Nueva Granada. Vasconcelos retomó el pensamiento bolivariano con la intención de promover la hermandad de América Latina, motivo de inspiración para que Roberto Montenegro decorara este salón, donde plasmó en la parte superior de los muros una serie de frisos con guías de flores y aves que enmarcan los escudos de estos países. La obra representada en el recinto es una alegoría de la libertad y riqueza cultural
de los pueblos latinoamericanos, que congregados por sus anhelos de justicia e igualdad, se constituyeron en naciones fuertes e independientes. En este espacio el artista pintó frisos decorativos con imágenes estilizadas y simétricas de plantas, flores y desnudos, los cuales dan armonía y secuencia a la composición. En el centro de cada friso destaca un círculo a manera de medallón, como elemento alusivo al arte, la ciencia y tecnología. La obra es una metáfora de la esencia del ser humano, quien desprovisto de banalidades logra crear y expresar sus más profundos sentimientos y anhelos. Esta composición pictórica es de las primeras obras posrevolucionarias de Roberto Montenegro. El mural, conformado por 3 secciones, recrea a familias rurales. A la izquierda de la obra, una joven madre amamanta a su hijo y el padre lleva sobre la cabeza un guacal repleto de frutas. Su imagen antagoniza con la pareja de edad avanzada que aparece del lado derecho, en la cual el hombre sostiene entre las manos una vara de madera, mientras la mujer descansa apaciblemente con una cesta en su regazo. La obra representa a la familia, precursora de valores y tradiciones, que reconoce la sabiduría de sus ancestros y la fortaleza de las nuevas generaciones, con el compromiso de transmitir y conservar este legado que permite a los pueblos perpetuar su identidad cultural. El artista complementa su obra con algunos frisos decorativos ubicados en los muros norte, oriente y poniente, donde incluye, entre estilizadas ramas de vid, 3 cartelas que contienen los siguientes pensamientos: sienten su nada, mas no la conocen. Pascal. He visto hombres sin capacidad para aprender, pero ninguno que no la tenga para la virtud. Confucio. El reino de Dios está dentro del hombre. Jesús. Este mural formaba parte de una serie de alegorías, hoy desaparecidas, que Roberto Montenegro realizó entre 1922 y 1928 en los muros del claustro del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, sitio donde se pintaron los primeros murales de orientación vasconcelista. Alegoría del viento representa a un ángel cuya túnica asemeja a una columna de mármol de donde se despliegan sus brillantes alas metálicas. Con los brazos extendidos se eleva a los cielos gracias al soplido de 12 eolos, divinidades del viento, que se encuentran en los extremos inferiores de la composición geométrica. Después de haber sido desprendido y restaurado, el mural se incorporó a la colección permanente del museo en 1965. En el patio de las fiestas del extemplo de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo, Montenegro elaboró 3 frescos y uno con una inscripción dedicada a Sor Juana. Los otros frescos son Cartela de Fray Servando y Escudos de México y España. En la biblioteca del mismo templo pintó la Unión de América Latina. Cartela de Fray Servando Teresa de Mier. La obra recrea una expresión pictórica heredada de la época virreinal, en la cual se realizaban retratos para identificar a personajes de cierta jerarquía, acompañado con cartelas. Es un espacio rectangular con texto, donde se enunciaban sus obras y atributos principales. En esta obra transcribió en la cartela
parte del discurso que el fraile dirigió al Congreso de Anáhuac el 13 de marzo de 1824, en el cual solicitó que el venezolano Simón Bolívar fuera ciudadano de la República Mexicana, debido a sus servicios patrióticos, valor y virtudes. En la parte inferior se encuentra otra inscripción referente al año en que se decoró este lugar y se fundó la biblioteca y sala de banderas hispanoamericanas. Montenegro reprodujo el discurso de Mier como homenaje al primer esfuerzo realizado en México por la unión de la América Latina. Al centro de esta sobrepuerta, el artista plasma el escudo creado por José Vasconcelos de la entonces Universidad Nacional de México, al cual le incluye en la parte superior dos divisas alusivas al nombre de la institución y el año en que se realizó el mural. Esta obra se encuentra flanqueada por el emblema referente a la fundación de México Tenochtitlan y el blasón que representa a la monarquía española. Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz e inscripción, localizado en el patio de los lavaderos. Fue la más notable poeta de la época virreinal y debido a la importancia de su producción literaria, se le reconoce como la 10ª musa. Montenegro representa a la monja Jerónima emulando el retrato del siglo XVIII realizado por el pintor Miguel Cabrera. En la parte inferior del mural incluye un texto que sintetiza datos relevantes sobre su vida, donde señala que la religiosa murió a la edad de 43 años, 5 meses, 5 días y 5 horas. En la imagen, la musa dirige su mirada al oriente, como símbolo de la luz que iluminó sus anhelos y los de aquellas personas que se esfuerzan por acceder al conocimiento. Sor Juana demostró que solo basta una oportunidad para liberar el pensamiento y transformarlo en letras para trascender en el tiempo y espacio. La Unión de América Latina. Este fresco se encuentra en la Biblioteca Iberoamericana, que se estableció en la nave del ex templo de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo. Sobresale el color ocre de la cartografía de Latinoamérica, con imágenes que reflejan su riqueza natural y cultural. En la parte inferior se ubica una mujer de tez morena y roja cabellera, quien parece surgir de un árbol con los brazos abiertos, y en sus manos sostiene un martillo y una antorcha semejante a una hoz. De igual manera, se aprecian representaciones de los descubridores y conquistadores de América Latina: Hernán Cortés, Américo Vespucio, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro y Vasco Núñez de Balboa. También figuran los libertadores: Miguel Hidalgo, José de San Martín, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Alcalá y Joaquín José da Silva Javier. A los pies de estos personajes, el muralista incluye a mujeres en cuclillas que mantienen entre sus manos una flama a manera de ofrenda, y en los extremos se localizan hombres de rasgos prehispánicos. El mural es un símbolo de una América Latina sólida, iluminada por el fuego de la libertad, cuyos cimientos tienen su fortaleza en las raíces históricas y la memoria de sus pueblos. Este mural se encuentra en la Biblioteca Abraham Lincoln del Centro Escolar Benito Juárez, ubicada en la calle Jalapa 272 de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Esta obra, ejecutada al fresco, se ubica en el muro poniente de dicha biblioteca, frente a otro mural creado por el mismo autor, titulado El cuento de Aladín, creado en los mismos años. Ambos murales
Así ubicados combinan visualmente dos ejemplos literarios en este particular recinto educativo: el relato histórico y el cuento. El único autor de los murales de la Biblioteca Lincoln fue Roberto Montenegro. Vasconcelos lo designó para pintar Aladino y la lámpara maravillosa, otro cuento de las 1001 noches. Escuela y mural fueron inaugurados por el secretario cuando aún no estaban concluidas las obras, debido a que renunció el 2 de julio de 1924. De los 22 murales pintados por el autor, algunos de ellos definitivamente han desaparecido. Muchas de sus obras han sufrido los embates de la incuria y del tiempo, trabajos que han sido víctima del abandono e incluso del vandalismo y el grafiti. Roberto Montenegro ganó tardíamente el Premio Nacional de Artes en 1967 y murió el 13 de octubre de 1968, donando su fortuna antes de fallecer a las personas humildes. El mural Ángel de la Paz o La Historia retrata el devenir histórico de nuestro país. Justo en el centro de este mural se ubica una claraboya en cuyo vitral se observa el nombre de la Biblioteca Lincoln y el año de 1927 con números romanos. Debajo de este se aprecia la imagen de una mujer sedente con vestiduras rojas que toma en su mano izquierda una hoz y en la derecha un martillo. Detrás de ella, un ángel protector que eleva las palmas de sus manos al frente en demostración de paz. Estas figuras centrales dividen el gran mural en dos partes. Por el lado izquierdo, la escena se remite al pasado colonial mexicano, en donde se aprecian los retratos de las figuras literarias de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Al fondo, se aprecian las carabelas y las naos de la colonia. Mientras que del lado derecho se remite al presente mexicano, donde observamos a un grupo de trabajadores que descienden de las fábricas emplazadas a orillas de unos acantilados. Los obreros en primer plano portan banderas. Una figura con zarape al hombro remite a las raíces campesinas de las masas trabajadoras. Y en la extrema derecha se representa la familia mexicana conformada por una mujer joven con un niño en brazos y el padre detrás de ella tomándola de su hombro. El mural representa el pasado y presente del México postrevolucionario, cuya masa trabajadora forjará el futuro del país, de acuerdo a la visión vasconcelista. En la parte superior es notable la imagen de un aeroplano, que es una clara referencia al progreso tecnológico que evidencia la modernidad de aquellos años. También es notable la imagen de una escultura de una deidad mexica justo al lado de la mujer central y el ser alado. Síntesis, como su nombre lo dice, es una compilación de alegorías de Montenegro que une en una sola obra. Cada elemento tiene varios referentes y es por ello que se torna en una imagen de gran complejidad. En el centro aparece Xipetotec, deidad prehispánica asociada con la primavera y el renacimiento. Detrás de ella hay un resplandor de jade que representa abundancia y perpetuidad. A la izquierda aparece un águila la cual tiene como referente el mito de la fundación de México de encontrar un águila devorando a una serpiente. Del lado derecho, la cabeza de un caballo emerge con expresión de terror. Debajo del caballo, un hombre tirado sostiene la rama donde se posa el águila. Este personaje representa al mexicano que unirá el México del pasado y del futuro. Detrás de todos ellos se aprecian despojos de armas de guerra, entre las cuales surge un cráneo con raíces. Todos estos elementos unidos forman una alegoría de México, de la patria y de la Revolución Mexicana.
A partir de los años 40, la figura del caballo emplazado en lugares enigmáticos fue un motivo recurrente en la obra de Montenegro. Tal es el caso de Homenaje a Chirico. No obstante, destaca entre estas obras el cuadro de 1949 titulado Desesperación. La primera dama ilustra la afinidad del artista con los aspectos fantásticos e irónicos del surrealismo. Montenegro pinta a una mujer altiva que mira de frente al espectador mientras se sienta en una caja de madera que contiene el busto esculpido de una niña sonriente. En cuanto a su obra de caballete, el pintor siempre se enfocó en una búsqueda de retos plásticos, estilísticos y conceptuales. Nunca se conformó ni encasilló en un estilo o corriente. Experimentó con el surrealismo, la metafísica y la abstracción, a veces intercalándolos entre sí. Aunque Montenegro afirmó ser un surrealista, en lugar de surrealista, en sus obras mezclará realidad y fantasía, como quedó demostrado en las obras que presentó en 1940 en la Exposición Internacional de Surrealismo celebrada en la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad de México. En 1934 creó el Museo de Arte Popular en el recién inaugurado Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, convirtiéndose en su primer director. También fue un excelente retratista. Desde 1940 hasta la década de 1960, produjo una serie de espléndidos retratos y también un autorretrato en los que se muestra reflejado en un espejo convexo, combinando elementos de manierismo y el arte popular.